Soy un viajero del futuro. Lo que está por venir es aterrador. Un brote de virus zombie. No es como en las películas, es mucho peor. Hey, hola, ¿qué tal? Sé que probablemente ustedes están escuchando esto y probablemente no sepan la alerta de emergencia que ha surgido ahora, ya que yo estoy en el futuro. Y para cuando llegue ese momento estarás tan jodido como yo, o en un lugar seguro preguntándote cómo el mundo se vino abajo tan rápido. Sea como sea, vengo a advertirles y tengo tiempo, así que yo se los contaré todo. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Liam, tengo 23 años y trabajaba en un puesto de ventas sin futuro. Oh, y también soy un fanático acérrimo de los zombies. Sí, ya saben, uno de esos frikis que pasan horas y horas discutiendo en internet sobre si los zombies lentos o los rápidos serían mejores en un apocalipsis. Pero ahora ha llegado. He visto todas las películas de zombies, leído todos los libros. Incluso he escrito fanfiction alguna vez. Creía saber cómo sería el mundo si se fuera al infierno, pero no lo sabía. Era un tonto, muy tonto. No es como en las películas o series que ustedes ven en la televisión, ni de cerca. No hay un paciente cero, claro, ningún científico heroico trabajando en una cura, ni ningún grupo de supervivientes uniéndose para reconstruir. Es algo peor, mucho peor. Todo empezó con las plantas o con los hongos, la verdad es que no lo recuerdo. Antes de que todo se fuera al carajo, la vida estaba bien. No genial, pero estaba bien. Me despertaba todos los días sobre las 9 de la mañana porque mi turno en la tienda empezaba a las 11. Mi trabajo era un asco. Reponer estanterías, limpiar derrames y lidiar con clientes maleducados, pero esto pagaba las cuentas muy a duras penas. Mi departamento no era gran cosa, solo un lugar de una habitación con tuberías que goteaban y una nevera que hacía un zumbido horrible, pero era mi hogar. Volvía al trabajo, abría una cerveza y veía la película o una serie de zombies que estuviera de moda. Tenía toda una rutina, ¿saben? No era emocionante, pero era mía, algo que era personal. Yo pasé mucho tiempo en internet, sobre todo en foros y subreddits dedicados a la historia de los zombies. Me encantaban los debates. ¿Podría haber un brote zombie en realidad? ¿Y cuál sería la mejor arma? ¿Qué ciudad caería primero? Yo era ese tipo que lo tenía todo planeado. Mi kit de supervivencia para el apocalipsis era una mezcolanza de cuchillos, comida enlatada y botiquines de primeros auxilios metidos en la bolsa de lona debajo de mi cama. Era en mitad broma y mitad preparación seria porque en el fondo yo quería que esto sucediera. No en plan de que la gente muera, eso es divertido, sino en plan, por fin algo interesante. La primera vez que oí hablar de The Bloom fue una publicación cualquiera en internet. Un tipo subió fotos borrosas de unos extraños crecimientos anaranjados que cubrían los árboles de una selva tropical. La publicación no recibió mucha atención, solo unos pocos comentarios que decían que parecía un caso grave de proliferación de hongos. Una semana después apareció en las noticias. Los científicos estaban desconcertados por la velocidad con la que se propagaba. Dijeron que no se parecía a ningún hongo que hubieran visto antes. Consumía ecosistemas enteros y liberaba esporas que flotaban en el aire como polvo. Recuerdo haber visto un segmento sobre ello durante mi hora de almuerzo en el trabajo. Los presentadores parecían preocupados, pero no presas del pánico. Estaba ocurriendo muy lejos, en un lugar remoto del mundo, así que ¿a quién carajos le importaba? Los primeros casos humanos aparecieron aproximadamente un mes después. Fue entonces cuando la situación se volvió rara. Las noticias mostraron imágenes de personas en pequeñas aldeas cercanas a las zonas del brote actuando de forma rara. Al principio se movían con lentitud, luego con repentinos y violentos estallidos de energía. Su piel se veía pálida, casi translúcida, con manchas de color naranja brillante extendiéndose por sus brazos y cuello. Las autoridades lo llamaron una crisis sanitaria localizada y aseguraron a todos que estaba bajo control. Pero en internet, ahí la cosa cambiaba. La gente estaba enloquecida.
Los hilos diseccionaban cada fotograma de la grabación afirmando que era el comienzo de algo grande. Otros se burlaban diciendo que era solo otro virus sobrevalorado como el SARS o el ébola. Yo, en cambio, era escéptico y también estaba un poco emocionado. Este era el tipo de cosas con las que llevaba años obsesionado y soñando que sucedieran. Me quedé despierto hasta tarde leyendo cada artículo y viendo cada video. Incluso bromeaba con mis compañeros de trabajo al respecto. Oigan chicos, ¿ya están listos para el apocalipsis zombie? Preguntaba sonriendo como un tonto. Ellos ponían los ojos en blanco y me decían que volviera al trabajo. Por una vez, mi inútil conocimiento sobre placas ficticias parecía relevante, pero con el paso de las semanas las noticias se volvieron más aterradoras. La crisis sanitaria localizada ya no lo era tanto. Empezaron a surgir casos en otros países, lugares alejados del brote original. Pueblos enteros que quedaron en silencio. Las imágenes se hicieron más difíciles de ver. Hospitales desbordados, soldados patrullando calles vacías y gente con manchas anaranjadas de hongos cubriendo sus rostros y brazos, gritando y arañando a cualquiera que estuviera cerca. Los presentadores dejaron de sonreír. No lo dijeron directamente, pero se notaba que estaban todos hechos asustados. Yo intenté mantener mi rutina, despertarme, trabajar, hacer cosas en internet y dormir, pero cada vez era más difícil ignorar la creciente sensación de temor. Los clientes de la tienda empezaron a abastecerse de comida enlatada y agua embotellada. Algunos murmuraban sobre marcharse de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Otros, en cambio, se mostraban escépticos, diciendo que todo era publicidad exagerada. No sabía qué pensar. Una parte de mí todavía quería creer que no era real, que no podía pasar aquí. Pero otra parte de mí, la que pasaba horas debatiendo estrategias de supervivencia en internet, empezó a entrar en pánico. Entonces, un día el pánico se hizo real. Era un viernes por la tarde en el año 2080 cuando apareció la primera persona infectada en mi pueblo. Su nombre era Tillard, creo. Era una señora mayor muy amable que siempre horneaba galletas para los niños del barrio. Según sus vecinos, llevaba unos días sintiéndose indispuesta, pero nadie le dio mucha importancia. Dijeron que era temporada de gripe, así que no había de qué preocuparse. Pero cuando entró en el supermercado donde yo trabajaba, fue evidente que algo iba muy, pero muy mal. Parecía extraña. Su piel estaba pálida y desigual. Sus movimientos eran espasmódicos, pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. ¡Oh, santo cielo! Esos ojos estaban vacíos. No es como si te estuviera atravesando, sino como si no quedara nada adentro. Se desplomó cerca del pasillo de cereales y se desató el infierno. Mi gerente corrió a ayudarla, pero antes de que pudiera acercarse, ella se abalanzó sobre él y le mordió el brazo. Yo me quedé paralizado. No fue hasta que empezó a cambiar que me di cuenta de lo mal que estaba. Su piel se partió, con zarcillos anaranjados retorciéndose como enredaderas. Ya no era humano. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Algunos corrieron, otros intentaron ayudar. Yo me quedé ahí parado como un tonto, mirando fijamente la escena. Ese fue el último día normal en el pueblo. Todo en la tienda era un caos. Mi gerente, sangrando y gimiendo en el suelo, daba vueltas y vueltas a toda velocidad. ¿Y esos zarcillos naranjas? Oh, crecían de él como malas hierbas, envolviéndose en sus brazos y piernas, latiendo como si tuvieran un latido propio. Sus gritos no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Eran de esos que te atormentan en las pesadillas. La gente salió corriendo de la tienda, derribando expositores y atropellándose entre sí, intentando escapar desesperadamente. Los que se quedaron, los valientes o quizás los insensatos, intentaron pedir ayuda, pero la señal celular ya se estaba volviendo inestable. Las líneas estaban saturadas, o quizás algo peor estaba sucediendo, la verdad es que no lo sé. Yo solo sé que me fui enseguida, ya no podía quedarme aquí. Una parte de mí estaba paralizado por el miedo, pero otra parte sentía curiosidad. Había visto cosas así en las películas cientos de veces, pero esto, maldita sea, era real, demasiado real.
El simple olor, una podredumbre empalagosa mezclada con algo afilado y químico me dio náuseas. ¿Y los sonidos? Eran ruidos húmedos y desgarradores mientras los zarcillos rasgaban la ropa y la carne, crujiendo como ramas secas al doblarse los huesos de forma impropia. Era horrible y no podía apartar la mirada. Cuando por fin reaccioné, agarré mi mochila y salí corriendo. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, pero no por mucho tiempo. En un pueblo pequeño, la noticia corre muy rápido y no tardó en cundir el pánico. Se escuchaban sirenas a lo lejos. Los coches tocaban la bocina mientras la gente intentaba escapar, congestionando las carreteras principales. Vi a alguien subiendo a toda su familia a la parte trasera de una camioneta. Niños llorando mientras sus padres se gritaban el uno al otro. Otro hombre metía bolsas de su compra en su coche como si fuera su último viaje. Y no sé, quizás simplemente lo era. Yo fui directamente a mi casa. Cerré la puerta con llave y puse las noticias. Las imágenes eran peores que cualquier cosa que hubiera visto en internet. Barrios enteros estaban abarrotados, con calles repletas de cadáveres y hongos que brillaban tenuemente en la oscuridad. Mostraban a soldados con trajes de protección incendiando edificios y disparando a cualquiera que se acercara demasiado, infectado o no. Los presentadores repetían las mismas palabras. «Quédense en casa, por favor, no intenten salir, la ayuda ya está en camino», decían. Pero oh, carajo, la ayuda no estaba en camino. Al menos eso era lo que yo pensaba. Las siguientes horas fueron un borrón y medio. Me gustaría decir que fui valiente, que me puse en marcha y empecé a prepararme para lo peor. Pero la verdad es que yo me senté en el sofá agarrando un bate de béisbol que había sacado del armario, y yo me quedé mirando la tele. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de amigos y familiares. Algunos estaban asustados, otros estaban furiosos, algunos ya hablaban de atrincherarse o de intentar irse de la ciudad. Yo hice todo lo posible por tranquilizar a mis padres que vivían en otro país diciéndoles que todo estaba bien por ahora, pero ¿qué más podía decir? Al anochecer se fue la luz. Ahí fue cuando me asaltó el verdadero miedo. Mi departamento quedó sumido en la oscuridad. La única luz provenía del tenue resplandor naranja del exterior. Miré por las persianas y los vi. Eran infectados vagando por las calles con movimientos espasmódicos y antinaturales. Algunos de ellos eran gente que yo conocía. Vecinos, compañeros de trabajo, el dueño del restaurante de la calle. Todos habían desaparecido reemplazados por estas abominaciones. El Blum se los había llevado y se estaba extendiendo rápidamente. Durante los primeros días me quedé en casa comiendo lo que tenía en la nevera y en la despensa. Escuchaba gritos a lo lejos, disparos y alguna que otra explosión. A los infectados no parecía importarles el día o la noche. Siempre estaban en movimiento y siempre buscando. A veces se detenían y crecían. Solo así puedo describirlo. En un momento se desplomaban en el suelo, con zarcillos extendiéndose de sus cuerpos como raíces que se clavan en el pavimento, y en cuestión de horas, esos zarcillos se convertían en enormes floraciones de hongos, liberando nubes de esporas al aire. Usaba una mascarilla cada vez que me acercaba a una ventana, pero sabía que probablemente no tenía sentido. Después de aproximadamente una semana, el gobierno apareció, o al menos eso parecía. Los helicópteros sobrevolaban la zona con estruendo. Sus reflectores barrían las calles. Llegaron camiones con soldados y equipo táctico completo con trajes de protección. Instalaron puestos de control y barricadas en cada intersección importante, y sus voces resonaban por los altavoces. «Esta zona está en cuarentena, por favor permanezcan en sus casas. La ayuda ya está en camino». Por un instante en ese momento sentía esperanza, una esperanza real y tangible. Quizás tenían un plan, quizás podían detener esto, pero esa esperanza no duró por mucho. Lo primero que hicieron fue expulsar a los infectados. No los capturaron ni intentaron curarlos, los eliminaron a todos. Desde mi ventana observé cómo los soldados marchaban por mi calle, disparando a todo lo que se moviera. Los infectados no tuvieron ninguna oportunidad. Algunos intentaron defenderse con sus tentáculos atacándolos, pero los soldados fueron implacables. Las balas atravesaron la carne y los hongos, dejando las calles sembradas de cadáveres.
Al principio pensé que estaban haciendo su trabajo, conteniendo el brote y protegiendo a los no infectados, manteniendo así la situación bajo control. Incluso me dio una sensación de alivio al ver que se restablecía el orden, pero esa sensación no duró mucho. Los soldados no estaban ahí para rescatar gente. ¡Oh, no! No estaban tocando puertas para repartir suministros ni para garantizar la seguridad de nadie. Se movían con precisión mecánica, derribando puertas sin previo aviso y sacando a la gente a rastras, estuvieran o no infectados. Era brutal y eficiente, como si obedecieran órdenes sin un ápice de humanidad. No se anunciaron, tocaron, ni esperaron respuesta como esperaba. No, estos tipos no estaban ahí para salvar a nadie. Iban armados con rifles, lanzallamas y explosivos. Si una casa parecía abandonada, entraban y registraban cada habitación y la marcaban con una X. Si encontraban a alguien, a cualquiera, lo sacaban a rastras y lo llevaban a sus zonas de cuarentenas. Al principio la gente tenía esperanza. Los soldados prometieron seguridad, comida y atención médica. Aseguraron que se estaba tratando a los infectados y que cualquiera que presentara síntomas sería dado de alta tras un examen exhaustivo. Pero algo no cuadraba. Las personas que fueron llevadas a las zonas de cuarentena nunca regresaron. Lo noté primero con los vecinos 2 casas más allá. Los Peterson, una familia de 4, mamá, papá y sus 2 hijos adolescentes. Una mañana los escoltaron fuera de su casa. Parecían asustados pero aliviados de estar en manos de los militares. El papá incluso me saludó al salir. Pasaron los días y nunca más los vi regresar. Luego de semanas, su casa permaneció vacía, tapiada como todas las demás. Yo empecé a prestar más atención. Todas las personas que se llevaban los soldados, ya fueran enfermos o perfectamente sanos, simplemente desaparecían. Todo para no ser vistos jamás. Nadie regresó con comida ni provisiones. Nadie regresó con historias sobre la seguridad de la zona de cuarentena. Algo sí quedó claro aquí. Las zonas no eran santuarios. Eran algo completamente distinto. Yo decidí evitar a los militares a toda costa. Quedarme en mi departamento ya no era una opción. Los soldados arrasaban los edificios y los infectados se volvían más audaces. Así que preparé mi mochila y empecé a moverme, manteniéndome en las sombras y evitando las calles principales. Cada vez que escuchaba el estruendo de un vehículo militar o una orden por un megáfono me escabullía. Los soldados no eran sutiles, se movían en convoyes de camiones blindados y jumbes, con sus reflectores atravesando la oscuridad. Instalaron puestos de control en las intersecciones principales, obligando a los supervivientes a hacer fila para las inspecciones. Cualquiera que no obedeciera era fusilado en el acto. El resto era subido a camiones y conducido a las zonas de cuarentena. Yo escuché susurros de otros supervivientes, aquellos que tuvieron la suerte de permanecer ocultos como yo. Hablaban de experimentos, de personas que estaban siendo utilizadas como sujetos de prueba para una cura. La idea de esto me puso los pelos de punta. ¿Estaban diseccionando a las personas? ¿Les estaban inyectando el virus para estudiar sus efectos? La idea de acabar en una de esas mesas me impulsaba a seguir adelante. Una noche incluso me topé con un grupo de supervivientes escondidos en un almacén abandonado. Eran una docena, desde niños hasta ancianos. Habían improvisado un refugio decente con lonas colgadas de las vigas y un pequeño alijo de provisiones. Me dejaron pasar la noche, aunque me dejaron claro que no se fiaban de los desconocidos y me pareció muy justo. Entre el grupo había una chica más o menos de mi edad llamada Ellie. Tenía el pelo corto y oscuro, con un ingenio agudo que la hacía parecer mayor de lo que era. Al principio se mantenía a distancia, como todos los demás, pero con el tiempo empezó a hablar. Al principio eran sobre todo cosas sin importancia. ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo empezó el brote? ¿A quién habíamos perdido? ¿A qué extrañábamos más del mundo anterior? Me contó que estaba en la universidad cuando empezó el brote estudiando biología. La única vez que saber sobre los hongos podría haber ayudado y estaba atrapada en un dormitorio, dijo con una risa amarga. Empezamos a trabajar juntos en las misiones de suministro.
Ellie era ágil y detectaba el peligro antes de que se convirtiera en un problema. Una vez estábamos rebuscando en una tienda cuando escuchamos el sonido del ator de un infectado. Ese gruñido bajo y gutural que te pone los pelos de punta. Me agarró del brazo y me llevó a la trastienda, llevándose un dedo a los labios mientras escuchábamos pasar. Mi corazón latía con fuerza, pero Ellie mantuvo la calma, con la mirada escudriñando la habitación en busca de otra salida. Cuando no hubo moros en la costa, me sonrió. Creo que fue entonces cuando comenzó a gustarme. Con el paso de las semanas, ella y yo nos hicimos más amigos. Nos quedábamos despiertos por las noches, hablando en voz baja mientras los demás dormían. Me habló de su hermana pequeña, que no había visto desde que empezó el brote. Yo le hablé también de mis padres. «Tal vez lo lograron», dijo con voz suave. Martín, uno de los sobrevivientes mayores, se convirtió en una figura central del grupo. Era un hombre curtido y pragmático con un don para resolver problemas. Según él, su amigo trabajaba en logística para las zonas de cuarentena. «Sí, ese lugar no es lo que dicen», advirtió Martín una noche mientras nos apiñábamos alrededor de un calentador improvisado. «No se atiende ni se cura a la gente. Se les hace estudios y también se les hacen pruebas. Mi amigo dijo que los soldados reciben órdenes de acorralar a cualquiera que puedan, enfermo o no. Y una vez que entras a ese lugar, Bank, ya no puedes salir». Sus palabras provocaron escalofríos en el grupo. Algunos discutieron diciendo que solo intentaba asustarnos, pero en el fondo creo que todos sabíamos que decía la verdad. Las zonas no se trataban de salvar a la gente. Oh, no, se trataban de control puro. Durante un tiempo la vida en el almacén parecía estable. Teníamos un sistema. Martín y algunos otros reforzaron las barricadas y colocaron trampas alrededor del perímetro. Él y yo continuamos con las misiones de suministro, trayendo en cada viaje lo justo para seguir adelante. Hubo discusiones, por supuesto. Algunos pensaban que deberíamos mudarnos, buscar un lugar más seguro, tal vez ir al campo, pero otros insistían en que salir era un suicidio, que el almacén era lo mejor que podían conseguir. Una noche, la tensión estalló. Un hombre llamado Kevin, uno de los defensores más acérrimos de la permanencia, se enzarzó en una discusión a gritos con Sara, una mujer que quería marcharse. «Oye, ¿crees que esto es malo? Allá afuera es una sentencia de muerte, mujer. ¿Has visto lo que les pasa a las personas que se llevan los soldados? ¿Acaso quieres ir a eso?», espetó Kevin. «¿Y qué pasará cuando los infectados no se encuentren aquí, ¿Crees que estas barricadas aguantarán para siempre? Date cuenta. Somos presa fácil», replicó Sara. Él y yo intercambiamos una mirada. Habíamos estado teniendo la misma discusión en susurros a altas horas de la noche. Ella se inclinaba por irse, mientras yo dudaba mucho más. La idea de adentrarme en lo desconocido con infectados y soldados a la vuelta de la esquina me asustaba, pero quedarme ahí me parecía una bomba de relojería. Esa noche, él y yo volvimos a subir a escondidas a la azotea. La ciudad se extendía ante nosotros, oscura y silenciosa, salvo por algún que otro destello de movimiento allá abajo. «No se equivoca, ¿sabes? No podemos quedarnos aquí para siempre», ella dijo en voz baja. «Sí, lo sé, pero ¿a dónde iremos? ¿Qué queda allá afuera?», admití. No respondió de inmediato. En cambio, se apoyó en mí con la cabeza apoyada en mi hombro. «No lo sé, pero prefiero morir intentándolo que esperar que nos lleguen esas cosas», dijo finalmente. Una semana después, los infectados nos encontraron. Empezó con los gemidos bajos y espeluznantes que resonaban por las calles vacías, seguidos por el enfermizo resplandor naranja que se extendía por los bordes del almacén. Llegaban en oleadas, chocando contra las barricadas que habíamos levantado. Luchamos como pudimos, pero fue inútil. Eran demasiados y demasiado rápidos. El grupo se dispersó, algunos intentaron luchar, mientras que otros corrían buscando cualquier salida. Él y yo nos mantuvimos unidos, corriendo por el laberinto de pasillos. Llegamos a una pequeña habitación cerca de la parte trasera del almacén y cerramos la puerta de golpe. Los infectados golpeaban al otro lado. Sus gruñidos se hacían más fuertes a cada segundo. La habitación tenía 2 ventanas, una en el baño y otra en la sala de estar.
Yo corrí a la ventana de la sala y la abrí de golpe, indicándole a Ellie que me siguiera. «Oye, vamos», grité con voz temblorosa. Estaba justo detrás de mí, pero al llegar a la ventana algo lo agarró del tobillo. Ella gritó arañando el marco con las manos mientras intentaba liberarse. «¡Ayúdenme!», gritó con voz desesperada. Yo me quedé paralizado. Mi instinto me decía que la ayudara, que la agarrara de los brazos y la ayudara a salir. Pero mi cuerpo no se movía. Estaba paralizado por el miedo. Yo quería ser un héroe, maldita sea. Quería salvarla, pero no tuve el valor suficiente. Los ojos de Ellie entonces se clavaron en los míos, con una mezcla de miedo y traición reflejada en su rostro. «¡Por favor!», ella gritó. Yo estaba furioso por mi propia cobardía. Quería alcanzarla, sacarla por la ventana y demostrarme a mí mismo que no era el tipo de persona que abandonaría a alguien en su momento de necesidad, pero el peso de mi propio horror me contuvo. Su voz irrumpió de nuevo, más fuerte esta vez, suplicando. «¡Por favor, no me dejes!». Me agarró. Sus dedos rozaban los míos por un instante y luego la jalaron hacia atrás. Me giré y salté por la ventana, cayendo con fuerza al suelo, y el impacto me provocó una punzada de dolor en las piernas. Pero no me detuve. No podía detenerme. Detrás de mí sus gritos se fueron apagando, ahogados por los gruñidos y el caos. Corrí hacia la oscuridad y la imagen de su mano extendida se quedó grabada en mi mente. La culpa era un peso que sabía que llevaría el resto de mi vida. El mundo se desdibujaba a mi alrededor mientras corría. Me ardían las piernas y mis pulmones clamaban por aire, pero no me detuve. No podía detenerme. El almacén y todo lo que contenía, el caos con los infectados, los gritos de Ellie se desvanecieron en la distancia. Mi corazón latía como un tambor de guerra, impulsándome hacia adelante, lejos del horror del que acababa de escapar. La noche era fría, pero el sudor empapaba mi ropa. Cada sombra parecía viva, cada ruido se amplificaba. No me atrevía a mirar atrás. Para cuando finalmente aminoré el paso, el amanecer ya asomaba por el horizonte. Me encontré en un tramo desolado de carretera que salía del pueblo. Los edificios se fueron dispersando hasta que no quedaron más campos vacíos a ambos lados. El silencio era casi tan opresivo como el caos del que acababa de escuchar. No era reconfortante, era el tipo de silencio que hacía sentir como si el mundo mismo contuviera la respiración esperando la siguiente tragedia. Yo me desplomé al borde del camino, soltando mi mochila y dejando que el aire fresco de la mañana me bañara. Me temblaban las manos. No sabía si era de cansancio, miedo o culpa. Yo me quedé sentado un buen rato mirando el asfalto agrietado bajo mis pies. Mi mente repasaba la escena una y otra vez con la mano extendida de Ellie, con su voz pidiendo ayuda y su mirada al dejarla. Me presioné la cara con las palmas intentando bloquearlo, pero fue inútil. El recuerdo se me había grabado a fuego. Finalmente me obligué a moverme. Quedarme ahí sentado no me serviría de nada. Hice inventario de lo que había conseguido antes de huir del almacén. Unas latas de comida, una botella de agua medio vacía, una linterna, un cuchillo y un botiquín de primeros auxilios. Sí, lo sé, no era mucho, y definitivamente no lo suficiente para aguantar más de un par de días, pero tenía que seguir adelante. Sabía que las ciudades eran una trampa mortal. Todas las películas de zombies y guías de supervivencia que había leído me lo decían. Demasiada gente significaba demasiado infectados. Puede que fuera más fácil encontrar provisiones en zonas urbanas, pero el riesgo no merecía la pena. Mi mejor opción era quedarme en pueblos pequeños, rebuscando lo que pudiera y pasando desapercibido. El camino se extendía ante mí y empecé a caminar con las piernas pesadas pero sin ganas de detenerme. Los primeros días fueron sencillos. Me mantuve en caminos secundarios y evité las carreteras principales, atento a cualquier movimiento. Asalté una gasolinera por el camino y compré unas bolsas de patatas fritas y un par de botellas de agua. El lugar ya estaba saqueado, con los estantes volcados y los cristales rotos, pero yo logré encontrar un par de cosas que había pasado por alto. Todo el tiempo estuve atento a los gruñidos guturales de los infectados. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas me aceleraba el pulso. Las noches eran lo peor. No podía arriesgarme a un incendio, así que dormía en el frío con el cuchillo firmemente aferrado a la mano.
Cada sombra fuera de mi refugio improvisado, ya fuera un coche abandonado o un granero derrumbado, parecía una amenaza. Yo soñaba con el almacén, con él y con sus gritos. Me despertaba presa del pánico, empapado en sudor, con la culpa como una piedra en el estómago. Tras casi una semana de viaje me encontré en un lugar que apenas podía llamarse pueblo. Era más bien un conjunto de casas y una sola tienda de conveniencia. El letrero al borde de la carretera estaba desgastado por el tiempo y el clima, dejando el nombre del lugar ilegible. La mayoría de los edificios estaban en diversos estados de deterioro, pero no había rastro de infectados. Todo aquí estaba muy tranquilo. Yo me acerqué con cautela a la tienda, con cuchillo en mano. La puerta ya estaba entreabierta, colgando de una bisagra, y el interior era un desastre. Los estantes estaban volcados y el olor a podrido flotaba en el aire. Aún así logré encontrar un par de latas de frijoles y una botella de refrescos. No era mucho, pero me mantendría con fuerzas. Mientras metía las cosas en mi mochila, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. ¿Piensas pagar por eso?, dijo una voz detrás de mí. Me giré con el cuchillo en alto y me encontré cara a cara con Martín. Parecía más rudo de lo que recordaba, con la barba más larga y el rostro surcado por el cansancio. Sostenía una escopeta, pero no me apuntaba. Lo apoyaba con indiferencia sobre el hombro, con expresión cautelosa, pero no hostil. ¿Martín?, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Sí, me imaginé que eras tú. Tienes esa misma mirada de ciervo deslumbrado que tenías en el almacén, respondió. Verlo fue como un puñetazo en el estómago. Una parte de mí se sintió aliviado de encontrar a un conocido, pero otra parte de mí quería salir corriendo. Martín siempre había sido agudo y observador. Él me veía a través de mí, veía la culpa escrita en mi rostro. ¿Qué haces aquí, Martín?, pregunté bajando el cuchillo pero manteniéndolo en mi mano. Igual que tú, chico, supongo, buscando provisiones e intentando sobrevivir, dijo. Salgamos de aquí, este lugar me da escalofríos. Señaló la puerta con su escopeta. Caminamos en silencio por un rato, yendo por las calles y callejones. Martín no preguntó por él y yo tampoco hablé del tema. El aire entre nosotros era denso, lleno de palabras no dichas. Finalmente entramos a una casa abandonada que parecía lo suficientemente robusta como para refugiarnos ahí durante la noche. Martín hizo la primera guardia mientras yo intentaba dormir. A la mañana siguiente por fin lo mencionó. «Así que tu amiga Ellie no sobrevivió, ¿eh?», preguntó en voz baja. Yo negué con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. No, lamento decir que no lo hizo. Martín no me presionó para que diera detalles, pero percibí su juicio, aunque no lo dijera en voz alta. No lo culpé, me juzgaba a mí mismo con la misma severidad. Durante las siguientes semanas viajamos juntos. Él era ingenioso y su experiencia militar le daba una ventaja a la hora de sobrevivir. Me enseñó a poner trampas, a encontrar lugares seguros para dormir y a permanecer oculto. Evitábamos las ciudades y nos quedábamos en zonas rurales, buscando lo que pudiéramos en granjas abandonadas y restaurantes en carretera. Pero el mundo no se estaba volviendo más seguro. Los infectados se propagaban y la presencia militar se volvía más opresiva. Vimos convoyes de camiones llenos de sobrevivientes dirigiéndose a las zonas de cuarentena con el rostro inexpresivo por el miedo. Las advertencias de Martín sobre las zonas resonaban en mi cabeza. Una vez que entras ahí ya no sales. Y le creía. Un día nos encontramos con un grupo de supervivientes escondidos en una vieja iglesia. Nos recibieron con cautela ofreciéndonos un lugar para descansar y compartir comida. Entre ellos se encontraba un hombre que afirmaba haber escapado de una de las zonas de cuarentena. Su historia, déjame decirte que era escalofriante. Describía hileras de jaulas y experimentos que implicaban inyectar el virus a personas y soldados que trataban a los supervivientes como ratas de laboratorio. Ellos no intentan salvar a nadie, intentan comprender el virus y convertirlo en un arma, dijo con voz temblorosa. La noticia confirmó lo que Martín y yo sospechábamos desde el principio. Las zonas de cuarentena no eran lugares seguros, sino trampas mortales. La única forma de sobrevivir era mantenerse al margen, seguir en movimiento y evitar a los militares a toda costa. Pero mantenerse fuera de la red conlleva sus propios desafíos. Los suministros escaseaban y cada encuentro con los infectados era una apuesta arriesgada.
La decisión de abandonar la iglesia era inevitable. Martín y yo habíamos pasado incontables noches sentados bajo la tenue luz de nuestras velas, hablando de los crecientes peligros del exterior. Los infectados ya no eran la única amenaza. Los suministros escaseaban y las barricadas que habíamos construido se sentían más frágiles cada día. La iglesia, que una vez fue un faro de esperanza, ahora parecía una tumba a la espera de ser sellada. No podemos quedarnos aquí para siempre. Los infectados se están volviendo más audaces. Es solo cuestión de tiempo antes de que se abran paso, dijo Martín una noche con su voz que atravesaba el silencio opresivo. Sí, ya lo sé, pero ¿a dónde iremos? Salir a pie es una sentencia de muerte y no tenemos provisiones para llegar lejos a pie. Respondí con la mente llena de posibilidades. Él se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Necesitamos un vehículo, algo que nos lleve lejos de aquí, a un lugar tranquilo, a un lugar donde los infectados aún no hayan llegado. Yo me reí con amargura y dije, ¿y dónde es eso exactamente? El mundo entero se ha ido al infierno, cada pueblo y cada ciudad, todo es igual, Martín. No, no en todas partes. Tiene que haber lugares donde los infectados no se hayan propagado, lugares demasiado remotos o aislados, pero nunca llegaremos ahí sin ruedas, dijo Martín con un dejo de determinación en la voz. Bien, digamos que hipotéticamente encontremos un vehículo. ¿Por dónde empezamos a buscar? La mayoría de los coches de aquí están desguazados o inservibles. Los ojos de Martín se encontraron con los míos y una chispa de determinación se incendió en su mirada. El puesto de cuarentena. Lo miré incrédulo. Estás bromeando, ¿verdad? Ese lugar está lleno de soldados. Nos dispararían en cuanto nos vieran si nos acercamos demasiado. No, si somos demasiado inteligentes. Tienen vehículos, suministros y todo lo que necesitamos para salir de aquí. Es arriesgado, sí, pero es nuestra mejor opción. La idea era descabellada, pero también tenía un sentido retorcido. La zona de cuarentena era una fortaleza fuertemente custodiada y repleta de todo lo que los militares necesitaban para mantener control. Si acaso lográbamos entrar y tomar lo necesario, tendríamos una oportunidad de sobrevivir. Ok, de acuerdo. Digamos que lo intentamos. ¿Cómo demonios lo lograríamos? Somos 2 personas contra todo un puesto de avanzada, dije tras una larga pausa. Martín se recostó con los labios apretados. Primero tendremos que explorarlo, descubrir sus rutinas y sus puntos débiles. No vamos a entrar a ciegas. ¿Y qué haremos una vez que estemos adentro? Encontraremos un vehículo. Lo cargaremos con todos los suministros que podamos llevar y saldremos rápido. Parecía simple cuando lo dijo, pero yo sabía que no era así. Nada de este plan sería sencillo. Los soldados no solo luchaban contra los infectados, sino que luchaban por mantener el control en un mundo sumido en el caos. Si nos atrapaban, estaríamos prácticamente muertos. Vaya, necesitaremos una distracción. Algo que desvíe su atención mientras avanzamos, dije mientras mi mente ya repasaba las posibilidades. Martín asintió. Y tendremos que actuar rápido, chico. En cuanto se den cuenta de lo que hacemos, será una carrera para salir con vida. El peso del plan pesaba sobre nosotros, pero no había vuelta atrás. Quedarnos en este lugar era una sentencia de muerte. Esto, por lo loco y peligroso que fuera, parecía nuestra única opción. Comenzaremos mañana. Al amanecer saldremos a explorar el puesto y veremos a qué nos enfrentamos, dijo Martín. Yo asentí con una mezcla de miedo y determinación arremolinándome en el pecho. Mañana. ¡Ay, no! Esa noche, mientras yacía en el frío y duro suelo de la iglesia, no pude evitar pensar en todo lo que nos había llevado hasta este punto. El mundo era irreconocible, una pesadilla hecha realidad, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. Yo era débil y frágil, pero lo suficiente para seguir adelante. El primer día se trató de encontrar un lugar seguro. Tras horas de recorrer con cuidado callejones y calles cubiertas de maleza, descubrimos una fábrica abandonada con un segundo piso parcialmente intacto, el cual ofrecía una vista clara del perímetro de la zona de cuarentena. Desde ahí pudimos ver las altas vallas rematadas con alambre de púas, los reflectores que iluminaban la zona con una luz intensa, y también los soldados patrullando las puertas. Necesitamos descubrir su rutina, cada turno y cada rotación de guardia, cada punto débil. Apreté con fuerza mis binoculares.
Recuerdo haber pasado horas observando a los soldados moverse, anotando los horarios de las patrullas, la entrada y salida de los camiones de suministros del complejo. Comprendí enseguida que no se trataba de una operación sencilla. La zona de cuarentena era una fortaleza con defensas férreas. Los soldados trabajaban en equipo, vigilándose constantemente, y las puertas estaban vigiladas las 24 horas. Nuestro primer día de vigilancia fue decepcionante. Están demasiados organizados, no hay ningún punto débil evidente, murmuré. Encontraremos uno, solo tenemos que seguir observando, dijo Martín con tranquila determinación. Al día siguiente volvimos a la fábrica al amanecer. Esta vez nos centramos en los soldados. Eran unas 2 docenas, una mezcla de veteranos curtidos y reclutas más jóvenes. Los veteranos se movían con eficiencia, pero por otro lado, los soldados más jóvenes, aunque disciplinados, a veces bajaban la guardia, fumando en los momentos de tranquilidad o charlando cuando creían que nadie los veía. ¡Bingo!, murmuré en voz baja. Los más jóvenes son el punto débil. Si vamos a crear una distracción, tendrá que ser durante su turno, señaló Martín. Sí, pero incluso si lo logramos pasar junto a ellos, ¿cómo lidiaremos con los demás? Ya lo resolveremos. Por ahora, chico, hay que seguir observando, dijo Martín, aunque su tono delataba su propia incertidumbre. Para el tercer día, nuestras provisiones escaseaban peligrosamente. Las comidas consistían en galletas rancias y sorbos de agua, y nuestras energías menguaban. Aún así seguimos adelante, regresando a la fábrica al amanecer y quedándonos hasta el anochecer. Mi libreta estaba llena de información, horarios de patrullaje, actividad en la puerta y cualquier suceso inusual. Nos dimos cuenta de que los camiones de suministros llegaban todas las tardes sobre las 6 de la tarde, y un equipo de soldados inspeccionaba su carga antes de permitirles entrar. Esto podría ser nuestra oportunidad, dije escéptico esperando a Martín. Sí, tienes razón, asintió con firmeza. El cuarto día nos centramos en las vallas. Las barreras de alambre estaban reforzadas con postes de acero, y el alambre de púas en la parte superior hacía casi imposible escalarlas. Sin embargo, había una sección cerca del límite oeste que parecía menos vigilada. Los focos de esa zona parpadeaban ocasionalmente, lo que indicaba un posible punto ciego. Si podemos cronometrar bien, quizás podemos pasar por allá, sugería, aunque mi voz carecía de confianza. Martín negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado, chico, estaríamos expuestos demasiado tiempo. ¿Y cuál es la alternativa entonces? No podemos quedarnos aquí sentados y morirnos de hambre mientras esperamos la oportunidad perfecta. Martín me puso una mano en el hombro, agarrándome con firmeza. Lo resolveremos, pero precipitarnos solo nos matará. Para el quinto día la desesperación comenzaba a pasar factura. Identificamos a los actores clave entre los soldados. El comandante, una mujer sensata que rara vez salía del edificio central. El oficial de suministros, que parecía supervisar las inspecciones de los camiones. Y los reclutas más jóvenes, que a menudo trabajaban en los turnos de noche, pero saber a quién nos enfrentábamos no hacía la tarea menos abrumadora. Necesitamos una distracción, chico. Algo lo suficientemente grande como para alejar a la mayoría de los soldados de las puertas, dijo Martín esa noche mientras nos apiñábamos en la fábrica, en voz baja para no llamar la atención. Como que no tenemos explosivos ni nada de eso. ¡Fuego! Martín pensó por un momento. ¿Fuego? Si podemos prenderle fuego a algo cerca del perímetro este, podríamos obligarlos a desviar su atención. Y mientras están distraídos hacemos nuestro movimiento, ¿verdad? Exactamente, respondió él. El sexto día lo pasamos principalmente reuniendo herramientas para las operaciones. Todo lo que podíamos encontrar funcionaba. Esa noche, sentados en la fábrica, el peso de lo que estábamos a punto de hacer me consumía. ¿Pero qué pasará si no funciona?, pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. Tiene que ser así, no tenemos elección. Para el séptimo día ya no quedaba nada de comida. Mi estómago rugía constantemente y los movimientos de Martín se habían vuelto lentos. No podíamos esperar más. Mientras nos preparábamos para salir de la fábrica por la que podría ser la última vez, tenía miedo. ¿De verdad vamos a hacer esto?, pregunté con voz temblorosa. No tenemos elección. Martín asintió con expresión sombría. Mientras nos acercábamos silenciosamente a la zona de cuarentena entre las sombras,
Sentía el corazón latir con fuerza. El plan era simple, pero peligroso. Prender fuego al cobertizo y aprovechar el caos para escabullirnos por el punto ciego del oeste y llegar al aparcamiento. Pero incluso los planes mejor trazados podían salir fatal. Lo he visto demasiadas veces en las películas. Todo empezaba sin contratiempos. Nos deslizamos entre la hierba alta, tal como lo habíamos planeado. El cambio de turno se realizó justo a tiempo y la distracción funcionó a la perfección. Mientras los soldados se apresuraban hacia el cobertizo, Martín y yo avanzamos escabulléndonos entre las sombras hacia los vehículos. Una vez que la zona se despejó lo suficiente, Martín corrió hacia los vehículos, mientras yo me dirigía a la pequeña caseta de vigilancia. Las llaves debían estar ahí adentro. Entré corriendo con el pánico apoderándose de mí. Al ver las llaves, las agarré, pero antes de poder darme la vuelta, escuché el chasquido de una pistola detrás de mí. «¡Las manos en donde pueda verlas!», me gritó un soldado. Yo me quedé paralizado temblando. ¡Maldita sea! Antes de que pudiera reaccionar, vi a Martín derribar al soldado. Su hacha se clavó en la cabeza del hombre, eliminándolo al instante. El soldado disparó varios tiros, uno de los cuales me alcanzó en la pierna, y los disparos atrajeron la atención de más soldados. Al darnos cuenta de la gravedad de la situación, Martín y yo corrimos hacia uno de los vehículos. Pero mi herida me frenaba, me dolía mucho. Yo me quedé atrás y los soldados rápidamente acortaron la distancia, abriendo fuego e impidiendo la huida. Martín respondió al fuego, pero era evidente que nos superaban en armamento y número. Los soldados seguían avanzando. Recuerdo que Martín me miraba mientras yo intentaba frenéticamente curarme la pierna. «Oye, chico, tienes que sobrevivir». Dicho esto, él se dio la vuelta y salió corriendo del vehículo, usando sus últimas municiones para contraatacar. Los soldados lo persiguieron, pero algunos se quedaron atrás conscientes de mi posición. Subí rápidamente al vehículo y arranqué el motor. Con la oportunidad que Martín me había dado, no podía permitirme dudar. Pisé a fondo el acelerador y avancé, obligando a los soldados a apartarse de un salto. Atravesé las puertas a toda velocidad. Apenas logré llegar y me alejé a toda velocidad con lágrimas en los ojos. El camino se extendía interminable ante mí, con una cinta de asfalto agrietado que atravesaba un paisaje desolado. No me atreví a mirar atrás. El retrovisor solo reflejaba oscuridad y el tenue resplandor de la zona de cuarentena que se alejaba tras de mí. Me temblaban las manos al aferrarme al volante, y cada bache del camino me provocaba una nueva punzada de dolor en la pierna herida. La sangre empapaba el vendaje improvisado que me había puesto. Era solo un trozo roto de camisa y el olor a cobre impregnaba el aire dentro del vehículo. Los faros del vehículo iluminaban el inquietante y abandonado mundo que se extendía ante mí. Coches calcinados se alineaban al borde de la carretera, con la carrocería oxidada como fantasmas de una vida que se había derrumbado hace mucho tiempo. Edificios con las ventanas rotas permanecían en silencio, con sus interiores envueltos en sombras. De vez en cuando veía señales de los infectados, manchas de sangre seca en las paredes, un zapato abandonado en medio de la carretera o peor aún, el leve arrastrar de figuras en la distancia, pero no me detuve, no podía detenerme. Conduje durante horas, quizás días. El tiempo había perdido todo sentido. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía el mundo. No escuchaba disparos, ni gritos o gruñidos, solo el zumbido del motor y el latido de mi corazón en mis oídos. El silencio era casi peor que el caos. Yo me sentía solo. Una vez en el campo, los campos se extendían interminablemente a ambos lados del camino. El horizonte se teñía de tonos dorados y verdes, interrumpido solo por la silueta ocasional de un árbol solitario o una granja destartalada. Era hermoso en cierto sentido. Los suministros que Martín y yo habíamos reunido durante el atraco me habían durado bastante, dándome suficiente comida, agua y combustible para seguir adelante. Pero incluso con las reservas, el peso de la supervivencia me oprimía con fuerza. Sabía que no podía depender de la suerte para siempre. Los infectados podían estar muy lejos de mí, pero siempre parecían encontrar la manera de alcanzarme. Y habían también otros peligros, bandidos, el hambre y mi propio agotamiento. Al caer la noche me topé con un enorme campo de trigo.
Los tallos dorados se mecían suavemente con la brisa y sus copas reflejaban la luz que se desvanecía, creando un resplandor casi etéreo. Aparqué el vehículo y entré en el campo, rozando el trigo contra mis brazos al abrirme paso. El crujido de los tallos era extremadamente relajante, y por primera vez en lo que parecía una eternidad me permití respirar. El campo parecía extenderse infinitamente, con un mar dorado bajo el cielo oscuro. Yo encontré una pequeña elevación cerca del centro del campo. Volví a mi vehículo y lo aparqué ahí, dejándolo oculto entre el trigo alto. Las estrellas empezaron a emerger a medida que el cielo se oscurecía. Su luz penetraba el vasto vacío. Era hermoso y evocador a la vez. Metí la mano en mi mochila y saqué una barra de comida y un poco de agua. El racionamiento se había vuelto algo natural, pero por una vez comí y bebí con libertad, sabiendo que tenía provisiones para un poco más. Mientras comía, mi mente volvió a Martín, su rostro, su voz, sus últimas palabras. La culpa era un peso constante en mi pecho, más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. Él me había salvado, me había dado la oportunidad de sobrevivir y yo lo había pagado marchándome. Aún podía verlo en mi mente, ahí de pie mientras los soldados se acercaban, dándome tiempo para escapar. «Sobrevive», había dicho, pero sobrevivir se sentía como una victoria vacía. Observé el campo, el trigo doblándose y meciéndose como olas en el océano. A lo lejos creí ver movimiento, solo un destello, una sombra. Instintivamente mi mano se dirigió al cuchillo que llevaba a mi costado, la única arma que me quedaba. Pero tras unos instantes de observación la sombra desapareció y me convencí de que había sido mi imaginación. Aún así, no podía quitarme de encima la inquietud que me invadió. La noche transcurrió lentamente. No me atreví a dormir. El riesgo era demasiado grande. En cambio, me quedé ahí sentado, observando las estrellas y escuchando el viento susurrar entre el trigo. Cada sonido me aceleraba el corazón. El lejano ulular de un búho, el crujido del tronco en el que me apoyaba, el leve susurro de algo que se movía por el campo. Apreté el cuchillo con fuerza, listo para defenderme si aparecían los infectados o cualquier otra cosa. Al amanecer, tiñendo el cielo de tonos lavandas y dorado, me puse de pie. La pierna aún me dolía, pero apreté los dientes y seguí adelante. No podía quedarme aquí. El campo podría haberme hecho sentido seguro por un instante, pero yo sabía que no era así. Ya en ningún lugar era realmente seguro. Me colgué la mochila al hombro y volví a caminar, guiándome por el sol hacia el este. El trigal se extendía kilómetros y kilómetros, y el silencio era casi enloquecedor, pero mientras avanzaba entre los tallos no podía evitar la sensación de no estar solo. De vez en cuando me detenía a escuchar, intentando escuchar algo por encima del sonido de mi propia respiración agitada, pero no había nada, solo el viento y el susurro del trigo. No fue hasta que llegué al límite del campo que me di cuenta de lo equivocado que estaba, porque ahí a lo lejos había una figura. No se arrastraba como los infectados, sino que permanecía inmóvil, observándome. Apreté el cuchillo con más fuerza mientras me paralizaba, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «¿Hola?», grité con la voz entrecortada por una mezcla de miedo y esperanza. La figura no se movió al principio, pero luego levantó una mano, un gesto de paz. Al acercarse vi que era una mujer con el rostro demacrado y cansado, pero humana. Llevaba un rifle al hombro y una mochila muy parecida a la mía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo manteniendo una distancia prudencial. «Oye, tú, ¿estás solo?», preguntó con voz cautelosa. Asentí demasiado aturdido para decir algo. Me observó un momento, recorriéndome con la mirada de pies a cabeza. «Parece que necesitas ayuda». Yo quería llorar, desplomarme ahí mismo y rogarle ayuda, pero en lugar de eso asentí de nuevo, obligándome a mantenerme erguido. «Sí, quizás podría», dije con la voz apenas un susurro. Se acercó un poco más, con las manos aún ligeramente levantadas, demostrando que no tenía malas intenciones. «Y parece que no has dormido un par de días. Y esa pierna, ¡ouch!, seguro te duele», dijo con un tono más suave. «Estoy bien. He pasado por cosas peores», respondí rápidamente, aunque era una mentira evidente. La pierna me dolía a cada paso y el cansancio me pesaba como una pesada cadena. Ella levantó una ceja sin creérselo. «¿Y cómo te llamas?»,
Yo me llamo Liam. ¿Y cuál es tu nombre? Dije tras una pausa. Emma. ¿A dónde vas? Respondió. Su mirada se dirigió al trigal que había detrás de mí como si buscara señales de peligro. La verdad es que a cualquier parte menos aquí. Llevo días conduciendo, solo intento adelantarme a todo, admití. Emma asintió con complicidad. Sí, sobre los infectados. Sí, también a los soldados, añadí. Su expresión se ensombreció un poco al escuchar esto y supe que entendía perfectamente lo que quería decir. ¿Tú tienes un vehículo?, preguntó mirando más allá de mí hacia el campo. Sí, tal vez, está escondido allá atrás. Dudé un momento antes de asentir. Por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Vaya, qué listo. La mayoría de la gente habría aparcado a la intemperie. Sí, pero yo no soy como la mayoría de la gente, dije, aunque las palabras me resultaron vacías. Sobrevivir tanto tiempo no me hacía especial, solo tenía suerte y la suerte se acaba. Emma cambió de postura, dándole vueltas a algo y finalmente dijo: Mira, llevo un tiempo sola. Viajar es más fácil con 2 personas y más seguro. Además, si vas a algún sitio, quizás podemos ir juntos. Estudié su rostro intentando descifrar sus intenciones. Parecía tan cansada y desesperada como yo, pero había firmeza en sus ojos. Una determinación que no había sido completamente extinguida en esta pesadilla de mundo. Sí, quizás, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo por lo rápido que acepté. Quizás podemos seguir juntos. Regresamos al vehículo avanzando con cautela entre el trigo. Emma tenía una agudeza especial, escudriñando constantemente nuestro entorno en busca de amenazas. Cuando llegamos al vehículo soltó un silbido bajo. ¿De verdad saliste de la zona de cuarentena con esta cosa? Sí, no fue precisamente fácil, pero sí lo hice, dije intentando mantener la voz serena. Los recuerdos del sacrificio de Martín aún estaban demasiado presentes. Emma me miró probablemente intuyendo que había algo más, pero no insistió. En cambio, se subió al asiento del copiloto y dejó el rifle sobre su regazo. Vámonos entonces. Cuanto más tiempo nos quedemos en un mismo sitio, más probable que algo nos encuentre. Yo asentí y encendí el motor. El vehículo cobró vida con un rugido y por un instante sentí una sensación de seguridad. Condujimos hacia el este, siguiendo el sol naciente. Pasamos por campos, bosques y alguna que otra casa o granero destartalado. Reinaba un silencio inquietante, un silencio que resultaba antinatural. Al principio, Emma y yo no hablamos mucho. El peso de la supervivencia pendía entre nosotros, pesado y tácito, pero a medida que avanzaban los kilómetros, el silencio se volvió insoportable. Entonces, ¿cómo lograste mantenerte con vida por aquí afuera?, dije rompiendo el hielo. Emma me miró con una sonrisa burlona en los labios. Yo soy ingeniosa. Crecí cazando con mi padre, así que sé manejar el rifle, y no confío fácilmente en nadie, lo cual me ayuda. Yo asentí apretando el volante con más fuerza. Sí, vaya, qué lista eres. ¿Y tú? Pareces haber pasado por un infierno, preguntó reclinándose en el asiento. Yo solté una risa amarga. Podría decirse que sí, tenía a alguien conmigo, un amigo. Intentábamos sobrevivir juntos, pero mi voz se fue apagando y negué con la cabeza, incapaz de terminar la frase. Emma no me presionó, en cambio miró por la ventana con expresión sombría. Todos hemos perdido a alguien, dijo. Condujimos en silencio un rato después de eso, con la conversación cargada entre nosotros, pero a medida que el sol ascendía, calentando el mundo a nuestro alrededor, el ánimo empezó a cambiar. Emma empezó a señalar pequeños detalles. Un halcón volando en círculos a lo lejos, un grupo de flores silvestres que crecían junto a la carretera. Era la primera vez en semanas que notaba algo más que la constante amenaza de muerte. Horas después mi teléfono vibró. El sonido me sobresaltó tanto que casi frené de golpe. Saqué el teléfono del bolsillo y miré la pantalla con incredulidad. Eran notificaciones, docenas de ellas. Tenía cobertura. ¿Qué demonios? Llevo meses sin señal, murmuró Emma sacando su teléfono. Tenía la misma cara de asombro. Salimos de la carretera y aparcamos cerca de un grupo de árboles. Por encima, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, abrí mis mensajes, mis redes sociales y mi correo electrónico. La mayoría de las notificaciones eran viejas, mensajes de hace meses y alertas de noticias que habían estado esperando, pero algunas eran nuevas.
Una me llamó la atención. Transmisión de emergencia. La coalición de la ONU despliega ayuda en zonas no afectadas. ¡Oh, carajo! Yo susurré mientras leía el titular. ¿Qué pasa?, preguntó Emma inclinándose para mirar mi pantalla. Le mostré el mensaje. Ella abrió los ojos de par en par. ¿Crees que es real? ¿Es ayuda real? Eso podría significar que otros lugares sigan funcionando. Sí, quizás, o podría ser solo una falsa esperanza. Propaganda para tranquilizar a la gente. Dije con la voz teñida de esperanza y duda a partes iguales. Emma frunció el ceño, pero no discutió. En cambio, revisó su teléfono leyendo todo lo que encontró. Dice que algunas zonas de Europa y Asia aún resisten. Hay zonas fortificadas y brotes mínimos. Quizás no sea tan grave en todas partes. La idea de esto era casi insoportable. Durante tanto tiempo la supervivencia había sido mi única prioridad. La idea de que aún pudiera haber lugares donde la vida continuara, donde la gente no solo intentara sobrevivir, sino que realmente viviera, me parecía imposible. Pero existía alguna posibilidad. Valía la pena descubrirlo. ¿Qué te parece? ¿Nos dirigimos a alguna de estas zonas? ¿Buscamos un lugar seguro?, preguntó Emma en voz baja. Yo me quedé mirando la pantalla. Las notificaciones parpadeaban como pequeños faros de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo sentía algo más que miedo o desesperación. Yo sentí una posibilidad. Sí, hay que marcharnos, dije firmemente con mi voz. Y así de repente el horizonte ya no parecía tan vacío. Emma y yo nos quedamos sentados en el coche durante lo que parecieron horas, con la pantalla de mi teléfono brillando en la penumbra mientras revisábamos artículo tras artículo y notificación tras notificación. La chispa inicial de esperanza que tenía empezó a desvanecerse rápidamente. Con cada línea que leía, esa esperanza se marchitaba, reemplazada por una sensación de temor asfixiante. Nuestro país estaba en cuarentena, completamente aislado del resto del mundo, con fronteras cerradas, ni vuelos o barcos, sin salida ni entrada. Las medidas de emergencia se habían implementado hace meses, pero los detalles apenas estaban filtrando. La razón era simple y brutal. La infección estaba demasiado extendida aquí. El resto del mundo había decidido que éramos una causa perdida. Hasta que no se erradicara a todos los infectados, nadie vendría a ayudar. Me quedé mirando las palabras, incapaz de procesarlas. Me temblaban las manos y sentía la bilis subirme a la garganta. Entrada ni salida. La frase me daba vueltas en la cabeza. Emma se inclinó pálida mientras leía por encima de mi hombro. Liam, esto no puede ser. No pueden dejarnos morir aquí. Pero sí, estamos solos, dije con voz hueca. Sentía un nudo en la garganta como si el peso de la verdad me estrangulara. Durante un largo instante ninguno de los dos dijo nada. El silencio en el vehículo era ensordecedor, roto solo por el leve zumbido del motor. Yo apreté el teléfono con fuerza. La funda de plástico crujió bajo la presión. Toda esta esperanza, todos esos sueños de encontrar un refugio seguro más allá de esta pesadilla, se desvanecieron en un instante, y la comprensión fue asfixiante. Emma finalmente rompió el silencio. Tenemos que seguir adelante, Liam. Buscar un lugar seguro donde podamos pensarlo bien. Yo asentía aturdido, guardando el teléfono en el bolsillo. Sentía una opresión en el pecho, como si alguien le hubiera atado una roca. Giré la llave y el motor rugió. El sonido fue un pequeño consuelo, un recordatorio de que al menos el vehículo seguía funcionando como debía. Regresamos a las carreteras, rumbo al este una vez más. Emma intentó charlar un par de veces, preguntándome sobre mi vida antes de que todo se fuera al diablo, pero apenas pude responder. Mis pensamientos eran un caos, revoloteando con imágenes del sacrificio de Martín, el almacén y ahora la certeza de que no había escapatoria. Sentía que mi cordura pendía de un hilo. El paisaje exterior empezó a cambiar de nuevo. Los campos llanos dieron paso a colinas ondulantes y zonas de denso bosque. El cielo estaba nublado, cubriendo todo con una luz grisácea y apagada que solo contribuía a la atmósfera opresiva. De vez en cuando veía un grupo de vehículos abandonados al borde de la carretera o una granja incendiada a lo lejos, señales de vida extinguida hace mucho tiempo. La voz de Emma me sacó de mis pensamientos. Deberíamos encontrar un sitio donde parar pronto. Miré el indicador de combustible. Aún teníamos bastante, gracias a las reservas de la zona de cuarentena, pero sabía que no se refería a la gasolina.
Se refería a un refugio, un lugar donde descansar para reagruparnos, para pensar qué demonios se suponía que debíamos hacer. Sí, así es, vigilemos, dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña, distante y muy extraña. Nos llevó un par de horas más encontrar un lugar que nos pareciera adecuado. Era una antigua área de descanso escondido al lado de una carretera olvidada. El edificio era pequeño y desgastado, con la pintura descascarada en las paredes, pero parecía intacto. Y lo más importante, parecía vacío. Aparcamos el vehículo detrás del edificio, ocultos de la carretera, y nos acercamos con cautela. Emma iba delante, con el rifle listo, mientras yo la seguía cojeando con el cuchillo en la mano. Mi pierna seguía hecha un desastre, pero la hemorragia había parado y yo podía moverme un poco mejor. El área de descanso estaba en silencio, demasiado. Cada crujido del suelo bajo nuestros pies me ponía de nervios. Emma despejó metódicamente cada habitación, con movimientos precisos y prácticos. Era evidente que ya había hecho algo así antes, pero cuando dio el visto bueno me temblaban tanto las manos que casi se me cae el cuchillo. Es seguro, al menos por ahora, dijo bajando el rifle. Acampamos adentro, bloqueando las puertas y ventanas lo mejor que pudimos. Subimos los suministros del vehículo y revisamos lo que teníamos. Comida, agua, municiones y suministros médicos. Lo suficiente para un tiempo, pero no para siempre. Al ponerse el sol proyectando largas sombras sobre la habitación, Emma encendió una pequeña linterna que había encontrado en uno de los armarios. La cálida luz llenó el espacio, disipando la oscuridad y haciéndolo un poco menos opresiva. Esa noche nos sentamos uno frente al otro en el suelo, compartiendo una lata de sopa. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentía completamente solo. «Entonces, ¿qué hacías antes de todo esto?», dijo ella rompiendo el silencio. Dudé sin saber lo que recordaba. Yo era estudiante en la universidad, estudiaba ingeniería, pero la dejé. Dije finalmente. «Oh, vaya», respondió. «¿Y tú?». Su expresión se volvió distante, como si estuviera ocultando algo. «Oh, lo siento si es un tema sensible». Intenté disculparme, pero su voz me interrumpió nuevamente. «No es nada, no me gusta hablar del pasado». Y yo no la culpé. Emma se encogió de hombros, removiendo la sopa con una cuchara. «Supongo que yo quería una vida normal. Qué curioso es cómo resultó todo». A la mañana siguiente decidimos movernos de nuevo. El área de descanso era segura por ahora, pero estaba demasiado expuesta, demasiado cerca de la carretera. Necesitábamos un lugar aún más apartado, un lugar donde pudiéramos estar más tranquilos sin tener que estar constantemente vigilando. Empacamos las provisiones y las subimos de nuevo al vehículo. La pierna me protestaba a cada paso, pero apretaba los dientes y aguantaba el dolor. Emma se ofreció a conducir y yo no discutí. De todas formas, tenía la mente demasiado nublada para concentrarme en la carretera. Mientras conducíamos, el teléfono de Emma volvió a vibrar. Lo sacó recorriendo la pantalla con la mirada. «Aún tengo señal, apenas, pero ahí está», dijo con un deje de sorpresa en la voz. «Muy bien», dije, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. La señal me pareció un salvavidas, pero también una broma pesada. ¿De qué servía seguir conectados si el resto del mundo nos había dejado perdidos? Condujimos durante horas, parando de vez en cuando para observar el entorno o estirar las piernas. El paisaje se volvía más agreste a medida que nos alejábamos de la civilización, con densos bosques y colinas rocosas sustituyendo los campos abiertos. Al atardecer encontramos una pequeña cabaña enclavada en lo profundo del bosque. Era vieja y desgastada, pero parecía robusta, y lo más importante, estaba aislada, el lugar perfecto para desaparecer un rato. Mientras desempacábamos el vehículo y nos acomodábamos, no podía quitarme de encima la punzante sensación de desesperación que se había arraigado en mi pecho. Por mucho que corriésemos, por muy bien que nos escondiéramos, la verdad era que estábamos atrapados. Ese primer día trabajamos en silencio. Emma fue quien tomó las riendas. Usó herramientas destartaladas que habíamos encontrado antes para clavar tablones en las ventanas, mientras yo salía a recoger piedras para bloquear la puerta. No era exactamente un Fort Knox, pero sí fue suficiente para que nos sintiéramos un poco más seguros. Para el segundo día, la cabaña empezó a parecernos un lugar donde quizás podríamos sobrevivir.
Encontré una manta vieja y raída en un armario y la puse sobre el colchón para que no diera tanto asco. Emma armó un tendedero cerca de la estufa para secar nuestra ropa mojada. Incluso encontramos una pequeña radio transistor en un estante. No captaba nada más que estática, pero la dejé encendida de todos modos. El zumbido era mejor que el silencio. Al tercer día me desperté más temprano para revisar la zona en busca de leña, asegurándome de que no hubiera ningún infectado, ni ningún otro superviviente husmeando. Emma se quedó atrás y organizó nuestras provisiones. También se le daba bien. La observé apilar latas, organizar los botiquines y hacer que todo encajara a la perfección en ese pequeño rincón de la cabaña. No lo dije en voz alta, pero fue reconfortante, como si mientras ella estuviera aquí todo estuviera en orden. Pero las noches eran las más duras. Me quedaba tumbado en ese colchón húmedo e incómodo, mirando el techo y mi mente simplemente se desmoronaba. Pensaba en todo lo que había perdido. Y entonces, inevitablemente pensé en Emma, su risa, su determinación y su optimismo. Debería haberme hecho sentir mejor, pero en cambio era como un peso que me oprimía el pecho. No sabía por qué. Quizás la envidiaba o quizás simplemente desconfiaba de ella. Luego llegó el cuarto día. Ese fue el día en que todo cambió. Estábamos recogiendo leña cuando Emma lo vio. Una camioneta vieja, medio escondida bajo un montón de arbustos. La pintura se estaba descascarando y parecía que hacía tiempo que no la tocaban. Emma prácticamente corrió hacia ella con la cara iluminada como la de un niño en Navidad. Me quedé atrás observando la zona en busca de cualquier señal de peligro. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Cuando abrió la puerta trasera, nunca olvidaré el sonido que hizo. Un pequeño jadeo, de mitad incrédula y mitad alegría. Dentro habían cajas de comida enlatada, agua embotellada y cinta adhesiva, con suministros médicos, incluso un par de armas. También habían mantas y ropa limpia, y un cartón polvoriento de café instantáneo que hizo reír a carcajadas a Emma. Era la primera vez que la veía sonreír así en días. «¿Puedes creerlo? Es como si nos hubiéramos ganado la lotería», dijo con la voz entrecortada mientras rebuscaba entre los suministros. Me permití sonreír, solo un poco. Por primera vez en mucho tiempo me sentía normal. Pasamos el resto de la tarde descargando el camión y transportando todo de vuelta a la cabaña. Tardamos horas, pero no importó. Teníamos provisiones para semanas, tal vez incluso meses. Teníamos un techo y estábamos lejos de los infectados. Y por una vez no estaba completamente solo. Para cuando metimos todo adentro, el sol se ocultaba y el cielo era una increíble mezcla de naranja y rosa. Emma tarareaba una melodía que no reconocí mientras apilaba las latas en hileras ordenadas. Me apoyé en la pared y la observé. Parecía tan feliz, tan a gusto y era contagioso. «Todo va a estar bien, lo tenemos controlado, Liam», dijo mirándome a los ojos. Asentí, pero no podía quitarme esa sensación del estómago. Quería creerle, de verdad, pero algo dentro de mí me gritaba que no era tan sencillo. Nunca es tan sencillo. Esa noche comimos sopa instantánea junto a la estufa y bebimos el primer café caliente que había tomado en meses. Por un rato sentí que no solo sobrevivíamos, sino que vivíamos. Una vez que me acosté en ese colchón esa misma noche, todos esos pensamientos oscuros no volvieron, y por fin pude dormir en paz. El quinto día empezó como la mayoría. Ella y yo pasamos la mañana revisando nuestras provisiones, una rutina que se había vuelto extrañamente reconfortante. Siempre era meticulosa ella, etiquetando las latas y organizando el botiquín mientras yo me ocupaba en reforzar las barricadas. La cabaña ahora se sentía más segura que nunca, pero la sensación de inquietud persistía. Me decía a mí mismo que era simplemente el mundo en el que vivíamos ahora, pero en el fondo sabía que era más que eso. Pero ese fugaz momento de paz no duró. Esa noche, sentados junto a la estufa, noté algo extraño. Mi teléfono, que había estado vibrando intermitentemente con poca señal, estaba completamente en silencio, sin notificaciones, ni mensajes, ni nada. «Oye, la señal se ha ido», murmuré levantando el dispositivo. «Ya lo creo, nada es para siempre, ¿cierto?». Ella me miró con expresión indescifrable. Intentaba disimularlo, pero noté que ella estaba decepcionada. La señal había sido un salvavidas, un recordatorio de que no estábamos completamente aislados del mundo. Pero ya había pasado por esto antes.
Desde que empezó el brote, las cosas solían desaparecer justo cuando te acostumbrabas. Lo lograremos, Emma, dije, más por ella que por mí. Esa noche me quedé dormido con el sonido del viento sacudiendo las paredes de la cabaña. El fuego de la estufa crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por la habitación. Por primera vez en mucho tiempo me sentí casi feliz, pero esa sensación no duró. Me desperté con el ruido de algo cayendo en el suelo. Mi corazón dio un vuelco al incorporarme, observando la habitación en penumbra. Las llaves de mi coche brillaban en el suelo cerca de la puerta y fue entonces cuando la vi. Emma estaba de pie junto a la puerta, con una mochila al hombro y un rifle en la mano. Se me heló la sangre al darme cuenta. Ella intentaba irse. No solo se iba, se llevaba las provisiones, el vehículo, todo por lo que Martín y yo habíamos luchado. «Emma», dije con voz ronca. Ella se quedó paralizada, girándose para mirarme. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «Liam, esto no es lo que parece». «¿Es en serio? Porque parece que intentas robármelo todo y dejarme aquí para que muera». Me puse de pie con las piernas temblorosas. No es así, yo iba a volver, lo juro», insistió con voz temblorosa. «¿Volver? ¿Esperas que realmente lo crea después de todo lo que hemos pasado?», dije con dureza. Ella no respondió. En cambio, se giró y abrió la puerta de un tirón. El aire frío de la noche entró en la habitación al salir, pero no iba a soltarla tan fácilmente. Me abalancé sobre ella, la agarré del brazo y la jalé de vuelta a la cabaña. La bolsa cayó al suelo y las provisiones se desparramaron por la habitación. «¡Déjame ir!», gritó mientras forcejeaba contra mí. «Emma, considéralo, por favor, no te vas a ir», grité apretando más. La pelea fue caótica. Me empujó contra la pared y tropecé tirando una silla. La agarré de nuevo, esta vez sujetándola contra la mesa. Su mirada era desorbitada, llena de una mezcla de miedo y determinación. Alargó la mano hacia el rifle que llevaba colgando al hombro, pero yo fui más rápido. Lo agarré y la apunté antes de que pudiera reaccionar. «Liam, por favor baja el arma, podemos hablar de esto», dijo con voz temblorosa. Yo la miré fijamente, con las manos temblorosas, y mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, miedo, pero sobre todo un pensamiento resonaba con más fuerza que el resto. Tenía que sobrevivir a cualquier precio. «Yo confío en ti, Emma. ¿Y es así como me lo pagas?», dije con la voz apenas por encima de un susurro. «Yo tenía miedo. Pensé que sí podía escapar, dijo con las lágrimas corriendo por su rostro. «Bla, bla, bla. Ahórratelo, niña tonta», espeté interrumpiéndola. Ella dio un paso hacia mí con las manos levantadas en un gesto apaciguador. «Liam, no tienes que hacer esto, por favor». Pero sabía cómo terminaría esto. Había suficientes películas, leído suficientes historias. Quienes daban segundas oportunidades siempre lo pagaban al final y no podía permitírmelo, ni ahora ni nunca, así que apreté el gatillo con fuerza. Ella lo vio en mis ojos, en el momento en que tomé la decisión. «Liam, por favor, no», dijo. El disparo resonó por la cabaña, ensordecedor en el reducido espacio. Ella se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos por la sorpresa. La comprensión de lo que había hecho me golpeó como un tren de carga. Retrocedí tambaleándome, soltando el rifle mientras la bilis me subía a la garganta. Me fallaron las rodillas y caí al suelo, contemplando su cuerpo sin vida. Yo la había eliminado. Había eliminado una persona antes de eliminar a un infectado. El peso era sofocante. Me arrastré hasta la esquina de la habitación con la cabeza entre las manos, mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. La sangre de Emma se acumulaba en el suelo visible contra las tablas de madera. «Yo lo lamento», susurré, aunque ya no quedaba nadie para escucharme. La cabaña se sentía más fría que nunca. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi respiración entrecortada. Yo había sobrevivido, pero ¿a qué precio? 4 días. Habían pasado 4 días desde que el cuerpo de Emma yacía inmóvil en el suelo de la cabaña, y yo aún no la había enterrado. Cada vez que pensaba en cavar un hoyo me paralizaba. No era culpa, no del todo, era miedo. Miedo de que el sonido de la pala al golpear la tierra resonara demasiado fuerte en la inquietud. Miedo de que algún infectado, o peor aún, alguna persona lo oyera y viniera por mí. Así que la dejé ahí en la cabaña que habíamos llamado hogar durante esos fugaces días de falsa esperanza. Yo tomé todo, las provisiones, las armas, las llaves del vehículo y me fui.
No miré atrás, no podía. La cabaña era un capítulo que tenía que cerrar como todo lo demás. El camino se extendía ante mí como una cicatriz en la tierra, serpenteando entre bosques y campos, y cada kilómetro me alejaba más de la cabaña y me hundía aún más en el aislamiento. Las provisiones que Emma y yo habíamos reunido pesaban más que lo debido, como si cargara con el peso de lo que había hecho. El vehículo era ahora mismo mi salvavidas, un capullo metálico que me protegía de los horrores del mundo exterior. Yo conduje sin rumbo, con el zumbido del motor como única compañía, hasta que el indicador de combustible bajó tanto que me puso nervioso. No podía seguir viajando para siempre. Necesitaba un lugar donde asentarme, al menos por un tiempo. Un lugar seguro, un lugar tranquilo. Los infectados no eran el único peligro. Los humanos eran igual de impredecibles y no podía permitirme otra confrontación, no después de Emma. Finalmente lo encontré. Una casa escondida al final de un largo camino de tierra rodeada de arbustos y árboles altos. Parecía abandonada con las ventanas oscuras y la pintura descascarada en las paredes, pero no podía arriesgarme. La primera regla de supervivencia es nunca dar nada por sentado. Que un lugar parezca vacío no significa que lo esté. Aparqué el vehículo a una buena distancia y me acerqué a pie agachándome en silencio. La puerta estaba cerrada con llave, pero las ventanas no. Yo me colé adentro con arma en mano y comencé a despejar la casa habitación por habitación. La sala estaba vacía. Había un sofá cubierto de polvo y una mesa de centro llena de revistas viejas. La cocina seguía igual, los platos aún en el fregadero, los armarios abiertos pero sin señales de vida. Recorrí los pasillos revisando cada armario y rincón. Cada crujido del suelo me aceleraba el corazón, pero seguía adelante. La última habitación estaba arriba, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada y algo en ella me revolvió el estómago. Apreté el arma con más fuerza y la abrí preparándome para lo que pudiera encontrar. El olor me impactó primero, el hedor nauseabundo e inconfundible de la descomposición, y entonces lo vi. Era un hombre desplomado contra la pared del fondo, con una pistola aún aferrada en su mano esquelética. La mancha de sangre en la pared detrás de él me dijo todo lo que necesitaba saber. Se había quitado la vida. Probablemente llevaba muerto semanas o quizás meses. El tiempo suficiente para que el cuerpo se descompusiera, pero no tanto para que verlo perdiera el impacto. Tenía más o menos mi edad. Eso fue lo que más me impactó. Su ropa, su complexión, incluso su peinado era como ver un reflejo distorsionado de mí mismo. Lo miré fijamente durante lo que me pareció una eternidad, incapaz de moverme. Aquí era donde terminaba el camino para gente como nosotros, como yo, solos en algún rincón olvidado del mundo, con solo una pistola y el eco de nuestros propios pensamientos como compañía. Quise apartar la mirada, pero no pude, no hasta que vi la laptop sobre el escritorio junto a él. A diferencia del resto de la habitación, estaba limpia, sin polvo, y la luz lateral parpadeaba. Tenía corriente y de alguna manera había señal, aunque mi teléfono no la había captado. No toqué el cuerpo porque no me atreví. En cambio, agarré la laptop y la bajé. La casa estaba vacía y serviría de refugio. Barriqué las puertas y ventanas lo mejor que pude y acampé en la sala. Las provisiones que había sacado de la cabaña llenaron los armarios, pero la laptop me llamaba la atención. Estaba sobre la mesa de centro con la pantalla brillando tenuemente en la penumbra. La encendí y esperé a que arrancara. La conexión era débil, pero funcionaba. Lo que encontré fue un documento de texto en blanco abierto en la pantalla. Un cursor parpadeaba expectante como si esperara a que escribiera, pero no tenía nada más que hacer. Solo me quedaba escribir. Así que empecé. ¿Quién no lo haría? Yo no tenía ni idea. Quizás mi historia pueda ayudar a alguien, ayudarle a aprender de mis errores en este futuro aterrador. O tal vez simplemente me ofrezca la esperanza de conectar con alguien, aunque sea a distancia, sin riesgo de traición y pérdida. Así que si estás leyendo esto antes del 2080, quizás estés ahí afuera en algún lugar, luchando tus propias batallas. Quizás tú también estás sobreviviendo contra todo pronóstico. Este es el único consejo que puedo ofrecerte. Sobrevive, cueste lo que cueste. No importa a quiénes dejes atrás. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive.
So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our